¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en el espacio Conciencia, un momento para saber, para reflexionar y para actuar. ¿Y qué creen? Vamos a arrancar con nuestra segunda temporada, nuestra segunda serie, porque el doctor Luis Jiménez y yo hemos estado planeando qué les vamos a compartir. Y bueno, un tema que de por sí es súper atractivo tiene que ver con la inteligencia. De repente nosotros nos enfrentamos a tantos desafíos, sobre todo ahora con la pandemia, tantos desafíos que a veces uno duda si de verdad seremos inteligentes, cómo es posible que salgamos adelante, por qué otras personas salen adelante más rápido, por qué otras no, por qué otras nos vamos quedando y nos cuesta más trabajo. Y uno duda de su inteligencia. Y de verdad que la verdad es que todos somos inteligentes. Eh, Antes se manejaba la inteligencia de manera tradicional, con niveles, y ahorita lo vamos a platicar con mayor detalle, como que había qué nivel qué coeficiente intelectual teníamos nosotros, como que esa era la forma tradicional. Y después cuando aparece Howard Gardner, pácatelas, que rompe esa teoría, y algunos están resistiendo, pero porque critican mucho la propuesta de Howard Gardner, pero la verdad es que sí es cierto, los seres humanos somos tan complejos, no complicados, complejos, somos complejos en nuestro comportamiento, en nuestro entendimiento, que porque unas personas sí muestran más talento en ciertas cosas que otras, y no todo se junta ahí para dar un resultado. Entonces, esa es la serie que nos convoca en esta ocasión. Vamos a hacer 10 capítulos, 10 videos, 10 contenidos para ustedes, con enfoque para la enseñanza, para el aprendizaje, para la vida cotidiana, pero también para los negocios, porque hay personas que tienen grandes capacidades para resolver eh, problemas de una manera, o los conflictos, en fin, todo eso es muy interesante. Y entre más sepamos, fundamentado en neurociencias, por eso es que aquí nos juntamos un médico, una psicóloga, pero los dos interesados en las neurociencias, nos hemos juntado para compartir ese espacio con ustedes. Y bueno, el tema que vamos a abordar hoy, que de verdad nos encanta, es ese encuentro que tuvo la inteligencia, cómo se medía la inteligencia de forma tradicional, y cómo Howard Gardner nos propone este nuevo enfoque de medir las inteligencias de otra manera. Y para ello, bueno, pues como ya conocen al doctor Luis Jiménez, con quienes estamos haciendo todo esto, pues ya estamos por acá. Así que bienvenido, mi querido Luis, ¿cómo estás? Querida Josefa, como siempre, un honor estar contigo en este día, en este video, en esta nueva etapa y sobre todo la oportunidad de aclarar un tema que en verdad siempre está en boga, que es la inteligencia, cómo la estamos asumiendo y qué conceptos hay que aclarar. Para mí nuevamente es un placer y bueno, esperando como siempre que sea de aporte y que sea más interesante por lo menos en unos momentos que una serie de Netflix, para que en verdad nutramos ese cerebro y esa conciencia. Claro que sí. Y fíjate que, bueno, la forma en que se medía la inteligencia, eso no es tan antiguo. Eso data del principios de 1900, la escala Binet, que se llamaba así, y me acuerdo porque cuando yo entré a trabajar, o sea, cuando yo entré a la carrera de psicología y entré a trabajar a la Secretaría de Hacienda, fui a la entrevista de trabajo. Entonces me dice, quien después se convirtió en mi jefa, me dice: Josefa, ¿y sabes manejar pruebas psicométricas? Y yo le dije, sí, claro. Y yo estaba, Dios mío, que no me pregunte más. Entonces ya me dijo, perfecto. ¿Y sabes eso? Sí, nada más era como una lista de verificación. ¿Sabes esto? ¿Sabes eso? Yo dije, sí. Bueno, cuando salí de mi entrevista, me voy corriendo a la Facultad de Psicología, me metí a la biblioteca y dije, ¿qué son pruebas psicométricas? Y de verdad, me metí muchísimo a conocer de pruebas, de las escalas. Eso me llamó mucho la atención por esa pregunta. Y ahí descubrí, por ejemplo, pues, las pruebas que medían organicidad, las pruebas clínicas, las pruebas para el trabajo, las pruebas de inteligencia, que había una variedad enorme. Y que hace poco estaba revisando si ya se habían actualizado algunas pruebas de inteligencia, y lamentablemente no, ya no se, bueno, que yo sepa, no, ya no se ha hecho más trabajo. Fíjate qué curioso. Algo que es tan interesante para descubrir en el ser humano. Creo que las investigaciones neurocientíficas nos han ofrecido otras ventanas y se han abierto nuevos rumbos. ¿Tú qué opinas de eso? Oye, qué interesante. Y la verdad que sí. Generalmente este tema, por mis trabajos, lo tuve que estudiar
y siempre fue algo que me hizo sentir bastante limitado. Me explico, cuando yo estaba en la universidad, pude ver que muchas veces se limitaban a las pruebas. Es inteligencia verbal, inteligencia matemática, lógica, pero sí pude ver personas con mayor capacidad en diferentes áreas y eso me hizo cuestionarme hasta a mí mismo, o sea, porque, o sea, ¿qué tan inteligente soy? O por qué una persona debe medirme que soy inteligente en esto, pero tengo otras habilidades para poder ayudar, entenderme, para poder guiar a las personas. Entonces, en ese estado me hizo esta búsqueda que me llevó hasta las neurociencias. Eso es como una anécdota personal. Hay algo bastante interesante y en la serie pasada acerca de los sentidos, yo comenté ese concepto que es el de territorios o territorialidad de lo que es el área cerebral. ¿Qué sucede? Existe áreas dentro del cerebro que trabajan de una manera, pero esa vía, ese espacio, no es solo de ese conjunto, ese sistema, sino que hay otras haces, otros sistemas, otro ¿Qué otras grupo de, ramificaciones? Ujú. correcto, que también los utiliza. Entonces, casualmente, cada vez que se hace pruebas de resonancia magnética, respuesta inmediata, neurofeedback, ese es el concepto, no es nada filosófico, sino es una técnica como tal en la cual con un MRI, que es una resonancia magnética in situ y con un programa muy específico se puede ver la activación de diferentes zonas del cerebro. Hay personas que con ciertas habilidades que activan más un hemisferio que el otro o que activan los dos hemisferios a la vez e incluso áreas por debajo de los hemisferios. Entonces esto me llamó la atención. Hay una nueva visión, hay una nueva idea de respaldar lo que es el concepto de la inteligencia, que más que un concepto filosófico, un concepto psicológico, es un concepto fisiológico. Y es fisiológico a través del fundamento del uso de los múltiples territorios cerebrales. Eso lo podemos conseguir en páginas como ResearchGate y sobre todo los trabajos o teorías que hablan acerca de respuesta de múltiples territorios y los trabajos acerca de neurofeedback, que es las técnicas de resonancia magnética también, y las de electroencefalograma, combinado y respuesta instantánea. Y yo me entrené en neurofeedback hace muchos años, pero eso lo vamos a platicar hasta el final para no perdernos primero del enfoque tradicional. ¿Te parece? ¿Sí? Sobre todo por esto, porque me llama la atención y digo, yo lo creía a pie juntillas y así evaluaba a la gente, pero siempre dentro de mi corazoncito, acá, de este corazoncito, yo me preguntaba si estaba siendo justa en la evaluación, porque, por ejemplo, pues cuando yo aplicaba una prueba de Bender, que también pues, se mide la inteligencia conceptual, la ubicación espacial y todo eso, el pensamiento abstracto, el pensamiento concreto, eso se medía. Pero cuando aplicaba yo la de Bender y que se lo aplicaba a niños y podían hacer una figura, el triángulo y el rombo o podía unir unas piezas, yo me preguntaba como observadora, como evaluadora, si estaba yo siendo justa en mi interpretación, porque al final, ¿qué hacíamos? Pues aplicaba la prueba y yo iba calificando, porque no teníamos la programación de las computadoras y los algoritmos identificados para que hicieran la chamba, quitándole ciertos sesgos o ciertos juicios. Entonces, por ejemplo, si aplicaba yo por una prueba proyectiva como la del casa, árbol y persona, eso era pura interpretación mía. Entonces yo decía, o de la figura humana, que si marcaba mucho los pies y entonces yo decía la persona, o si marcaba mucho las cejas y las manos y las uñas, entonces se decía ahí que la persona podría tener algunos efectos o algunas alteraciones de carácter sexual, por ejemplo. Y entonces, pues, ¿qué tan fundamentada estaba la evaluación que hacíamos? Y fíjate, voy a leerlo porque ya no me acuerdo de manera específica, pero fíjense cómo era. Si la persona obtenía puntajes de IQ, de coeficiente intelectual, entre 25 y 49 se consideraba medio. Del deficiente, medio. Y luego el deficiente leve estaba entre 50 y 69. Luego los casos límite, que eran los borderline, estaban entre 70 y 79. Y de ahí del medio se dividían tres y el alto se dividía en tres. Como por ejemplo el alto, muy alto, superdotado. Si una persona alcanzaba
un coeficiente intelectual de 140 era superdotado. Y el otro día estaba leyendo una escala que le aplicaron, no sé, a unos, pues de estos magnates, y dijeron, no, tenía 200 de inteligencia, salió con una calificación de 200. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Estamos siendo justos en esa evaluación? Bueno, pues de alguna manera, porque había muchas pruebas, el WISE, por ejemplo, que mide inteligencia, estaba Bender, que mide organicidad, para ver si había algún daño, y entonces lo teníamos que remitir a un psiquiatra, pero a lo mejor yo me podía equivocar y la probabilidad de equivocarnos era muy alta. Entonces yo creo que sí estábamos siendo muy injustos con ese tipo de evaluaciones, de la manera en que evaluábamos la inteligencia tradicional. Y otro problema muy serio es cuando nos encontramos con las escalas. Por ejemplo, eso estadísticamente hablando, ¿cómo, o sea, con qué valor yo digo que una persona está aquí, y lo digo, lo afirmo categóricamente, cuando todo es interpretativo? Entonces, creo que desde ahí hemos cometido mucha injusticia para evaluar a una persona como inteligente o menos inteligente, borderline o superdotado. Y luego vemos que los que salieron superdotados no son los más exitosos. Entonces, eso empezó a generar dudas, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate lo siguiente, esta clasificación que te me estás comentando, en el transcurso de la universidad y posterior a ella, sí la pude ver en múltiples ocasiones, no simplemente en el ámbito académico, en el ámbito laboral, y pude ver que repetitivamente las personas que salían con altos niveles no siempre eran los más exitosos. Igual cuando estaba en high school, la secundaria, la preparatoria, la prepa, como le queramos decir en cualquier parte de Latinoamérica, tampoco eran los más calificados posterior en su vida adulta. Algo que yo nunca podré olvidar y fue esta expresión. Cuando yo paso por imaginología, que es un área de la medicina la cual se encarga de estudiar imágenes, y paso por la parte de cerebral, que nada más mi rotación por ahí fueron como 2 semanas, que me quedé enamorado, era porque finalmente lo que yo tenía idea en mi mente, ya yo lo veía, lo tactaba, por colocarle una expresión. Nunca olvidaré que uno de los doctores, uno de los residentes que estaba ahí, yo siendo pasante, me dijo lo siguiente: mira el lóbulo prefrontal, mira este otro lóbulo prefrontal, mira este otro lóbulo prefrontal. Y yo quedaba, y sí había una diferencia entre los 5 casos de los 5 pacientes. Mira los 3 lóbulos y mira, quiero que veas este. Había uno que era la lámina del cerebro, era más adelgazada. Aquí. Y ese era mucho más grande y me llamaba mucho la atención. Él me dijo lo siguiente: el paciente está en el cuarto 243, velo a visitar y ten una charla con él. Nunca supe. Yo voy a hablar con él. Ese hombre tenía una capacidad y una visión enorme, y era un señor que era de campo. Él podía hablarte de la producción, cuánto tomate iba a producir, cuánto iba a poder vender, te podía hablar de cuáles eran los mejores empleados para incluirlos ahí, y no había pasado por una universidad. Y yo regreso y le comento eso a mi profesor, y él me decía: esa es una inteligencia. Aprende que no todo en los libros está. Entonces, había una teoría que hablaba acerca de que el tamaño del lóbulo prefrontal, de los lóbulos prefrontales, porque son 2, me hablaría acerca de las capacidades intelectuales del sujeto, pero eran capacidades superiores, era raciocinio, era la inteligencia proyectiva, ¿correcto? Es toda esa área verde que estamos señalando, y justo es la que está casi, ahí deja el dedito ahí, ¿correcto? Ahí estaría una de las que controla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pude ver eso, me emocionó más por la parte de neurociencia, porque lo que sabía ese doctor, lo que lo había leído, y lo había leído en un párrafo, y después lo vio en su vida práctica, ajá, ¿quién lo iba a explicar? El doctor se fue del país, no escribió más nada de inteligencia, me dejó esa semilla a mí, de duda, de incertidumbre, que me terminó encaminando a la neurociencia. Entonces, lo que dice Josef es verdad. Muchas veces lo que ayer era pétreo, lo que ayer era casi inmaculadamente estoico, Stonehenge, ya no es. Debemos tener la capacidad de reformar las ideas. Lo que ayer era verdad,
hoy va a ser puesto en duda, pero no queriendo decir que todo lo viejo o lo anterior es malo, no, porque ahí seríamos narcisistas y egoístas. Sí. Hay que estar consciente que las teorías que nos fundamentaron nos sirvieron, pero hay que expandirlas y no hay que temer a reformarlas porque es parte del cambio. Y creo que la inteligencia está tomando ese rumbo, porque poco a poco nos vamos a ir capacitando para entender que la inteligencia es mucho más que eso y que estas evaluaciones que cumplieron un cometido las respetamos porque nos dieron la base para mejorar. Entonces, sí creo profundamente en esto y creo que el concepto que vamos a tener de inteligencia en el futuro va a estar muy relacionado, nuevamente lo repito, con el concepto de territorio cerebral y con la idea y el entendimiento exacto de los lóbulos prefrontales. Y yo creo que ya no se van a llamar inteligencias, o a lo mejor se van a llamar inteligencias sistémicas, porque lo que decíamos son sistemas, no nada más es una cosa, porque todo está vinculado, pero sí es importante saber, por ejemplo, qué sistemas están más o menos estimulados. Y voy a reforzar esto que dices con algo que lo observé yo claramente con mi hermano. Mi hermano tuvo un accidente cerebrovascular y lo tuvo en esta zona, del lado derecho, aquí estaba. Entonces, yo iba revisando sus resultados, los resultados de sus estudios, y lo voy a explicar en términos así muy mecánicos, ¿no? ¿Qué pasaba con la sangre? Porque no se la extrajeron. Ya ves que cuando hay algún, ¿cómo se llama? Algún derrame o algún coágulo. Coágulo o hemorragia intracerebral. Sí, cuando hay algún coágulo, pues van a procurar extraerlo para que no se genere el derrame, ¿no? Entonces, en el caso de él no se dio el derrame y poco a poco fui observando cómo se iba absorbiendo la sangre como en distintos lugares, cómo iba caminando, iba afectando determinadas zonas. Y entonces, imagínense que es como una esponja y que la exprimimos de un lado y entonces se va bajando el líquido, ¿no? Se va bajando. Y en esas zonas donde se iba, digamos que mojando, yo le explicaba a mi hermano, digo, es que se te andan pegando los platinos por otros lados, ¿no? Como de los autos antiguos. Entonces, de la zona izquierda no tenía nada, estaba limpio. Y ahorita lo que decías, la memoria remota, la memoria de largo plazo, todo esto estaba impecable. Llegaba alguien a visitarlo y dice, oye, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Y qué pasó con aquello? ¿Y qué pasó con Incluso él, después del derrame que quedó paralizado en la mitad de su cuerpo, él aprendió a usar la computadora, él aprendió a entender muy bien los videojuegos porque puso un negocio de videojuegos porque ahí se entretenía. Vamos, ya no podía hacer otra cosa o manejar, etcétera. Entonces, puso ese negocio y su capacidad de aprendizaje no se disminuyó en nada. O sea, creo que se potenció con todo eso, con los videojuegos, las computadoras. No sabía nada y se volvió bastante experto, que ayudaba a la gente que llegaba a su negocio y lo ayudaba muy bien. Pero sí fui viendo esas funciones que se iban inhibiendo y después se iban recuperando poco a poco. Eso tomó como, ¿qué les gusta? Como un año y fracción de observar esos cambios. Al final, digo, él después de 14 años que tuvo, porque lo dializaban y todo esto, lo empezaron a dializar y se sostuvo 14 años después de eso, fíjate. Correcto, totalmente. Generalmente hay que recordar un fenómeno. Cuando ocurre una hemorragia intracerebral, el cerebro tiene un sistema vascular muy complejo, polígono de Willis, venas sagitales, vena de Galeno, etcétera, etcétera. Sistema intracerebral, extravascular, etcétera. Es muy largo, pero es importante, y hago la acotación, es que la sangre como factor esencial que no le toca un territorio va a interrumpir en algún momento ciertas funciones. Ocurre el fenómeno de reabsorción porque hay que recordar que dentro de nuestro cerebro hay líquido y hay un sistema de amortiguación muy complejo, muy complejo, que es ese sistema que lo rodea, va a permitir que por ciertos momentos, después de estos traumatismos, de estos eventos, digamos, tan difíciles, se origine como una opacidad, como un eclipse en esa zona. Pero como un eclipse va a pasar, posteriormente ese territorio
que estuvo eclipsado va a volver a tomar sus funciones en un tiempo determinado. Eso es uno de los motivos de estudio para la neurología clínica, para la neurología post-ictus, que es el nombre que reciben los en ACV o más normalmente, que es enfermedad de cerebro, cerebrovascular, correcto. Y algo que me llama la atención, que quizás voy a saltar y voy a poner un ejemplo diferente a este tema que es muy fascinante. Durante cierto periodo del Imperio Chino, había la formación del mandarín, que era como el supremo gobernante o el supremo ministro, y había como una escuela de muchos muchachos, muchos jóvenes con diferentes habilidades traídos de todas las regiones de China. Estos muchachos destacaban en diferentes talentos: arquería, combate, guerra, filosofía, poesía, incluso hasta en trato social. Y había uno que quizás no era el mejor en todas, pero tenían un gran grupo de habilidades en casi la mayoría. Este era el que tomaban, lo enriquecían con el conocimiento de los demás y era el mandarín superior. Era el que iba a ser lo más cercano al emperador o el mismísimo emperador. ¿Qué pasa? Y es importante destacar, y esto me da esta cabida. Generalmente nuestro cerebro es como ese grupo de mandarines, ese grupo de muchachos talentosos. Tenemos diferentes lados del cerebro, diferentes regiones, y no simplemente la habilidad artística va a radicar en el cerebro derecho, la habilidad lógica en el cerebro izquierdo, no, sino que van a haber partes de ambos que tienen esa razón de ser. Hay un porcentaje que es lógico en el izquierdo, hay un porcentaje que es creativo en el derecho, y es como el símbolo del yin y el yang, por colocarle una respuesta algo filosófica sin llegar a ese punto. Entonces, en la enfermedad es el punto en el cual podemos evidenciar todo eso. Y fíjate algo, ver videojuegos significa habilidad espacial, habilidad motora, habilidad visual, creativa, sinestésica visual, porque el movimiento tú lo vas a recrear en tu mente. Entonces, fíjate que esa otra área que de repente estuvo eclipsada es como el péndulo se movió más de un lado y favoreció a otro. Entonces, ese es el mejor concepto que puedo darles en este momento. Sí, a mí me encanta porque creo que con todos estos avances, como tú bien decías, las investigaciones anteriores son escalones que nos sirven para pensar, para dudar, para decir, no habrá otra manera, no habrá otra puerta, no habrá otro camino o no habrá otra parte más amplia. Y creo que eso nos ayuda a seguir investigando, nos ayuda a ser curiosos, ¿no? A dudar y ser curiosos. Pero también a observar otros fenómenos, es decir, como, bueno, si esta persona no sale con un IQ alto, pero sí es exitoso en eso, pues ¿a qué se debe? Y eso, bueno, esta propuesta del IQ tradicional o del coeficiente intelectual tradicional, pues casi ya pasó a la historia. O sea, se queda ahí como un referente, no hay que desecharlo porque sí, se aplicaron muchas pruebas. Yo lo único que pondría en duda es que esos resultados sean lo suficientemente rigurosos. Y yo me pongo ahí porque yo apliqué una gran cantidad de pruebas en el trabajo, apliqué en mis prácticas, en las guarderías, estuve en cárceles, estuve en muchos lugares y siempre estuve aplicando pruebas. Entonces, eso de alguna manera como me fue haciendo hábil para interpretar las gráficas o las figuras o el tipo de prueba que yo utilizaba, las manchas de tinta con el Rorschach. Entonces, me fue volviendo muy hábil, pero también hay que dudar de nuestra propia interpretación porque está vinculada con nuestra historia. Y de pronto llega don Howard Gardner, que a mí me encanta lo que nos propuso, pero yo creo que él está en deuda con nosotros y vamos a ir por partes. Vamos a hablar del proyecto cero, que ya sé, Luis, que lo has repetido muchas veces y que no sé qué, pero lo has estudiado tanto porque te apasionaste con Howard Gardner. A mí me gustó, pero yo muy rápidamente entré en duda con él porque dije, a ver, este cuate, o sea, nos está aventando la prueba, pero no lo está vinculando tanto con vida cotidiana y casi todos nos ponen hacia los grandes. Si pongo la inteligencia musical, me ponen a Beethoven o a Mozart. Entonces, como que eso desvincula, es como cuando hablamos de liderazgo y nos ponen a Jesucristo y dicen, ay, güey, perdón, pero a ver, ¿a qué hora
voy a llegar a ser como Jesucristo. Entonces los vemos como desvinculados de nuestra realidad. Pero vamos al proyecto cero. Adelante, Luis, cuéntanos del proyecto cero. Ok, bueno, me encantó En lo un que minuto. acabaste, en un minuto, me encantó lo que acabaste de decir. El proyecto Cero, surge como una idea de Howard Gardner, pero hay que ser sincero, fue más de sus pupilos. Harvard intenta recrear a través de la toma de cierto grupo de jóvenes muchachos y poder aplicar los conocimientos de estas inteligencias múltiples en la formación muy temprana de estos grupos específicos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos inicialmente, cuando se inicia, era para fomentar las habilidades artísticas, pero no se limitó solo ahí. Tomaron muchísimas otras habilidades e intentaron que estos jóvenes que llegando casi a la preparatoria tenían gran número de capacidades desarrolladas, sinestésica, visual, musical, que hablaremos en los siguientes videos. Ya estoy cortando el minuto, entonces luego después este proyecto se refina, se amplía, lo repito, no simplemente fue Howard Gardner, él fue la cabeza, pero él tuvo pupilos y pupilos muy rudos en cada área. ¿Qué es lo que pasa? Este proyecto se refina en la Universidad de Harvard, lo instalan en Harvard, va creciendo y luego después Singapur, el gobierno de Singapur compra el proyecto y lo lleva a formar los líderes asiáticos más importantes. ¿Qué es lo que pasa? Esto ocurrió más o menos hace 10 años, 10, 15 años, y ya ha tenido las primeras generaciones que están entrando a la universidad. Más, ¿no? Luis, un poco más. Ah, Yo no me acuerdo cuándo fue el proyecto cero, pero fue como en la década de los 70, ¿no? sí, Que empezó. sí, Bueno, que en, empezó. los, en los 70 comienza ya como idea. A finales de los 70 se deja acentuado. A finales, en los mediados de los 80 se instala el programa y luego después las primeras generaciones comienzan en los 90. Lo que ha sido el 2000 para acá fue la internacionalización y 2005, 2006 lo compra Singapur. Ok. Entonces, eso es lo que les puedo decir del proyecto cero. Es bastante extenso y busca... Pero, ¿qué fue exactamente el estudio? ¿Qué buscaba Howard Gardner? Howard Gardner buscaba en estas unidades partir desde el principio que las inteligencias debían ser desarrolladas y que él, efectuando una serie de ejercicios y una serie de actividades, buscaba estimular estas habilidades musical, sinestésica, ecológica, interpersonal y darle como a cada sujeto, perdón, cada espacio un momento para el desarrollo y no simplemente quedarnos con la simple tarea de la preparatoria o del colegio, que es historia, matemática, ciencias de la salud, ciencias sociales, moral y cívica, etcétera, sino darle espacio muy específico y que las personas, los pedagogos, los maestros que estuviesen ahí, manejasen esa terminología de esa inteligencia y pudiesen aplicar ejercicios para que fueran estimulados. Luego después comienza como nada más para estimular el desarrollo artístico, pero no se limitó ahí. Ellos tuvieron muchos problemas al principio, porque Howard Gardner quería que fueran todas las inteligencias. Y luego después sus pupilos, algunos en contradicción con los otros, pudieron instalar que se desarrollaran ejercicios para todas. ¿Qué es lo que se buscaba? Personas que tuviesen la mayor suma de capacidades o el mayor desarrollo de estas habilidades que poseen cada una de las inteligencias. Poco a poco lo desarrolló y la teoría decía que estos sujetos iban a tener muchas más herramientas para estar en la vida y ser personas óptimas o personas, entre paréntesis, con mayor nivel de triunfo, no significando que hubiese un porcentaje que no lo lograra, evidentemente. Las variables eternas están ahí. Eso era lo que buscaba. Es que yo como lo identifico es que hubo como dos principios, bueno, tres principios. Uno, donde él duda que seamos lo suficientemente rigurosos en la evaluación de la inteligencia. Dos, que él identifica que la inteligencia se define como aquella capacidad de los seres humanos para resolver problemas, ¿no? Entonces dice, una persona que resuelve problemas es una persona inteligente. ¿Por qué? Porque utiliza varias partes de su cerebro. Entonces también hubo otro trabajo que ya se estaba dando y justo es el de la inteligencia emocional, porque Peter Salovey y Jack Meyer ya estaban trabajando en eso.
Entonces, sí, siempre de la Universidad de Yale, de la Universidad de Harvard y demás, siempre en el MIT siempre han estado muy vinculados y otras universidades, ¿no? Compartiendo ciertos conocimientos. Entonces, por acá ya se estaba manejando esto. Y también hubo como una separación entre ellos, porque pues no se podía llamar nada más como inteligencia racional, inteligencia emocional. Y Howard Gardner lo que proponía dice, no, es esto. Pero también me parece, no estoy segura, me parece que esto lo llevaba a hablar de los multipotenciales o los polimáticos. Los polimáticos son aquellas personas que pueden hablar de muchos temas, son aquellas personas que no necesariamente son políglotas, pero los políglotas, aquellos que hablan varios idiomas, también tienen, para empezar, pues una inteligencia o habilidades lingüísticas muy desarrolladas y las semánticas. Entonces, dijeron, ¿cómo una persona puede repetir o puede imitar un acento, una gesticulación, un posicionamiento, incluso hasta de mandíbula y lengua y paladar y todo eso para todo eso? Facial. Eso es muy interesante. Sí, sí, totalmente. De hecho, esto simula mucho el concepto de los universales. No sé si te recuerdas ese concepto. Sí, sí, que así se llamaban antes, ¿no? Exactamente. De hecho, la universidad le debe su nombre a los universales, que en Grecia eran los hombres que conocían de todas las materias y eran multisapientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo que me llamó mucho la atención fue que cuando inician estas teorías, se retoma ese concepto, que era la persona que tenía múltiples habilidades en diferentes áreas, pero que lo sustentaba. Hay que recordar que esto inicia como una observación con herramientas psicológicas, pero ¿qué fundamento hay acá? O sea, simplemente decir que son diferentes territorios del cerebro, ajá, muy bonito, ajá, pero dime cuál zona, la 38, la 17, la 21, el área de Broca, la temporal, la inferior, el homúnculo, ¿cuál? O sea, ahí fue donde comenzaron esas teorías a quebrarse o no tener tanto sustento para que fueran estudiadas por neurociencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comienza esta teoría que tú acabaste de exponer, válgase el halago de manera muy bella, y fue así, el tema es que aunque ya tuviésemos el cuerpo de conocimiento, las personas tenían diferentes habilidades. La pregunta es, ¿dónde se origina en el cerebro? ¿Por qué? ¿Qué lo condiciona? Hay que recordar que somos científicos y el científico nace de una duda. Prácticamente la madre de un científico es el signo de interrogación. O sea, ¿para dónde y por qué? ¿Cómo, cuándo y dónde? Sí. Entonces comenzamos a preguntarnos dónde se originan estas habilidades y si estas habilidades nada más está en número de 1 y qué porcentaje, porque todo esto que me estás comentando evidentemente es real, pero existe el concepto de multiplicidad. O sea, yo puedo aprender por lo que veo, puedo aprender por lo que escucho, puedo aprender por lo que tacto, pero aparte por lo que emulo, por lo que recuerdo y por lo que proyecto, que es algo que no hemos tocado ahorita y que sí sería interesante en alguna serie hablar del trabajo del doctor Richard Boyaxis. Sí, bueno, ves que no nos da la vida y si no les vamos a hacer unos videos así de todo el día, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en esto de los multiversales o los polimáticos o los, ¿cómo se llaman? Politalentos, ¿cómo le quieran llamar? Pero eran los geniecillos, ¿no? En esa época. ¿Por qué? Porque les estimulaban varias zonas del cerebro. Y eso pasa con los niños de kinder, de preescolar. Los niños cuando llegan les enseñan muchas cosas, es divertido, tocan, bailan, brincan, etc. Entonces, todos los sentidos o la mayoría de los sentidos están siendo estimulados. ¿Cómo no van a aprender los niños? No puede ser que digan, ay, es que conforme van creciendo van perdiendo su inteligencia. No, ni se pierden las habilidades, ni se pierde la inteligencia. Lo único que está ocurriendo es que no las estamos estimulando. A mayor estimulación, mayor cantidad de conexiones y mayor facilidad para ser, digamos, inteligentes, para resolver cosas, para ver cosas. Entonces, lo que Howard Gardner nos entrega definitivamente es decir, abran sus ojitos, abran su percepción con todos los sentidos y vean, no podemos etiquetar al ser humano nada más a través de una inteligencia y tampoco la podemos etiquetar, porque hace poco hubo como una pequeña discusión entre Howard Gardner y Daniel Goleman,
donde hablaba, o sea, Daniel Goleman le pregunta a Howard Gardner, y yo hasta sentía a Howard Gardner así como un poco incómodo, como diciendo, tú, todavía así como el ego de Todavía los por dos, encima. ¿no? De los dos viejitos ahora, peleándose Ujú. ahí. Pero definitivamente los dos aportaron, porque además el investigador no fue Daniel Goleman, él no fue el investigador, sino estaba hablando el periodista que conoce del tema con el investigador, y ahí hay brechas en eso, ¿no? Totalmente, Este, totalmente. pero bueno, ¿con qué cerramos este capítulo, mi querido Luis? Bueno, ante todo, quizás el mensaje que les puedo traer el día de hoy, estén atentos a las siguientes series, estén atentos a todas las series que van a venir, porque creo que va a ser un momento muy importante y creo que quizás ícono, porque ya con Josefa somos la primera institución, porque ya nos consideramos como una pequeña institución que finalmente está tocando temas y en Latinoamérica poco a poco sé que irá repercutiendo, porque estos conocimientos no están afuera, están aquí adentro. Y nosotros les estamos dejando este legado para que aprendan, para que sean mejores seres humanos y para que por favor tengan conciencia, como dice mi querida Josefa. Con eso me despido y saludos a ese grupo que nos apoya. Claro, y yo de verdad muy contenta de estar aquí contigo y de invitarles a que sigan nuestros contenidos, porque la intención es eso, es ayudarles y ponerles a las neurociencias en sencillitos, vinculados con ejemplos, con experiencias personales, y las experiencias que contamos aquí son reales, ¿eh? No crean que estamos inventando, porque sí queremos que tengan ustedes más información para que puedan tomar otros caminos de acción en las decisiones que tengan que tomar. Y el próximo capítulo que vamos a hacer para ustedes es qué le está pasando a estas inteligencias, al desempeño a causa del COVID largo, porque estamos teniendo afectación. Entonces las inteligencias se están viendo afectadas para el aprendizaje, para los que están yendo a la escuela, para los maestros que pueden darse cuenta qué pasa, para el desempeño laboral, para la relación de familia, porque estamos teniendo más alteración, más impaciencia. Entonces, pónganse alertas y vean nuestro próximo capítulo, que con mucho gusto lo hacemos con ustedes, porque recuerden que conciencia es un espacio para saber, para reflexionar y para actuar de manera diferente, con conocimiento, porque adentro es la clave.